Hola, muy buenas tardes a todos. Queremos darles la más cordial bienvenida a esta actividad sobre comercio internacional, digitalización y resolución de conflictos. ¿Ah? Hoy es el Día Europeo de la Mediación y no queríamos estar ajenos a esta celebración, queríamos compartir esta celebración en este mundo tan globalizado y por lo tanto organizamos esta actividad de conversación. Les agradecemos que dispongan de tiempo y que se conecten en esta actividad para intercambiar opiniones sobre esta temática. Y me acompañan cuatro ex invitados y expositores que conocen del tema, que están absolutamente vinculados a esta temática. Alejandra Ramírez, fundadora de BiGlobal y directora de la Plataforma Europea de Digitalización, Atracción de Talento e Inversiones de la Unión Europea. Benjamín Astete, subgerente de ODR CAM, del CAM Santiago, Juan Manuel Rivero, secretario del Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur, y doña Macarena Letelier, directora general del Centro Iberoamericano de Arbitraje, CIAR. Les damos la más cordial bienvenida. En esta actividad tenemos tres tópicos bien relevantes a todo lo que es el comercio internacional, la digitalización y la resolución de conflictos. Hoy en día casi todos los mecanismos se están digitalizando, no solamente está reservado para aquellos mecanismos que vinculamos con los ODR, sino que también los mecanismos tradicionales se están digitalizando. El juicio propiamente tal también se está digitalizando. Y por otro lado, en otro ámbito tenemos también la Convención de Singapur, que está pendiente que muchos países la ratifiquen, incluidos esos Chile, que recoge el fenómeno del comercio internacional y que por primera vez genera un instrumento que a nivel mundial podría impulsar la promoción de la mediación. Así que dicho esto, y dándoles la más cordial de las bienvenidas, me gustaría partir con Alejandra. Cualquier problema que se presente con su internet o con la cámara, me dicen y lo tratamos de solucionar. Alejandra, ¿nos podrías contar y dar una panorámica general de cómo operan hoy en día las inversiones y el comercio internacional en un escenario marcado por los cambios climáticos y aquellos derivados por la pandemia a nivel mundial? ¿Cómo se visualizan estas áreas hacia el futuro? En general, uno tiene la idea del comercio internacional como a veces algo como bien alejado al día a día de los ciudadanos, y uno se queda con la idea de comercio bastante individual. Voy, compro algo, lo vendo, pero el comercio internacional tiene volúmenes distintos. ¿Cómo se visualiza este fenómeno con los cambios que está viviendo el mundo hoy en día? Sí, bueno, primero quiero agradecer la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí hoy compartiendo con todos vosotros en la Cámara de Comercio, allí en Chile. Muchas gracias. Y sobre todo celebrando el Día Europeo de la Mediación. Tengo que decir que aquí en la Unión Europea lo estamos celebrando porque justamente en el año 98 fue cuando se aprobó la primera resolución de mediación familiar y luego a partir de allí están viniendo todas las mediaciones laboral, mercantil, en comercio internacional, entonces no quería desaprovechar este momento para poner un poco en contexto, ¿no? Bueno, tengo que decir que en mi caso yo he estado trabajando muchos años en comercio internacional y ahora mismo me dedico sobre todo a la atracción de inversión y talento a la Unión Europea, ¿vale? Eh, Claro, también tenéis que ver el contexto donde yo me he estado desarrollando. Yo he sido asesora del Ayuntamiento de Madrid en el área de inversión extranjera y talento y ahora me desempeño en el área de emprendimiento del gobierno de la Comunidad de Madrid y desde la plataforma de digitalización, atracción de talento e inversión. Por supuesto, nosotros tenemos un marcado horizonte, ¿vale? Que es atraer inversión aquí a la Unión Europea, no solamente que vayan empresas españolas fuera, sino también atraer aquí y sobre todo cómo pueden jugar un papel tan importante la resolución de conflictos, porque ahora en una época marcada por la pandemia, cómo podemos resolver los conflictos de una manera más ágil, más acelerada. Tengo que decir que obviamente mi área más específica de trabajo es atracción de inversión, pero a nivel de tecnología y economía circular.
¿vale? Desde el Pacto Verde en el 2019 está trabajando mucho la Unión Europea en atraer este tipo de inversión que tiene que ver con la sostenibilidad y también llevar empresas de la Unión Europea a Latinoamérica, a Asia y Australia, a distintas partes del mundo para implantar la sostenibilidad no desde la gran empresa, sino desde incluso el pequeño autónomo, que es decir, una sola persona, en su oficina, en su negocio, hasta la gran empresa, porque no sé si os pasa allí en Chile, pero aquí en España cuando hablamos de sostenibilidad es como, bueno, estamos hablando de multinacionales y no, la sostenibilidad es incluso lo que podemos hacer nosotros, una sola persona en una empresa, para preservar el ambiente, cosas muy, muy, muy sencillas. De hecho, os invito cuando queráis meteros en mis redes sociales, justamente que es @aleviglobal, donde justamente estamos compartiendo distintos tips, ¿vale? Sobre qué podemos hacer nosotros desde lo más pequeño para contribuir con la sostenibilidad, con el tema del agua, con el tema del reciclaje, es decir, empezar a verlo como parte de nuestro día a día y no como algo tan lejano, ¿no? Yo creo que en el momento que lo hacemos nuestro, la sostenibilidad y saber que el mundo nos necesita y que no solamente tenemos que velar por el mundo de ahora, sino de las futuras generaciones, desde los más pequeñitos que podamos hacer, pues en esa medida vamos a poder contribuir, ¿no? A tener un mundo mejor y a dejar un mundo mejor, ¿no? Para nuestros hijos y para las futuras generaciones. Entonces creo que esta iniciativa, pues espero que llegue, ¿no? A las empresas y puedan ver también más allá, ¿no? De lo aparente, ¿no? Que es hablar de sostenibilidad y que parece que es algo como de la gran empresa, ¿no? Y es que todos podemos contribuir. Entonces, bueno, así que encantada lo que me queráis preguntar. Yo he traído un pequeño estudio que hemos estado, bueno, que hicimos realmente desde septiembre del año pasado hasta septiembre del 20 de septiembre 2020 a septiembre del 2021 y justamente trabajamos con empresas justamente de tecnología y empresas de economía circular sobre lo que pensaban sobre la resolución de conflictos. Me gustaría si queréis hablar más adelante un poco de esto para darle oportunidad también a los demás compañeros, ¿no? Gracias, Alejandra. Pero tú, en términos generales, ¿ves o visualizas que las inversiones en el ámbito del comercio internacional van a incorporar la digitalización, van a incorporar estos criterios de sostenibilidad? ¿Serán necesarios en el comercio internacional en el futuro próximo? ¿Cómo lo visualizas tú? Yo creo que desde la pandemia está cambiando la percepción del mundo, o sea, totalmente. Creo que la pandemia ha hecho que nos miremos hacia adentro y cómo vamos a hacernos competitivos en un mundo global, porque ahora la competencia no es solamente mi vecino o el que esté en la ciudad de al lado, es absolutamente internacional. El e-commerce ha tenido una evolución en pandemia brutal en estos 2 años, con lo cual, ¿qué vamos a ofrecer nosotros, las empresas? Vamos a competir por precio, vamos a competir porque estamos salvando el medio ambiente, vamos a competir porque tenemos una tecnología puntera. Entonces, por lo menos los datos estadísticos que nosotros tenemos a nivel europeo es cómo el consumidor está cambiando sus hábitos. Es decir, ahora yo también me voy a preocupar si de repente parte de esos beneficios que tú estás teniendo estás ayudando a tus grupos de interés. ¿Y quiénes son los grupos de interés de las empresas? Bueno, en función del sector pueden ser tenemos la sociedad, los medios de comunicación, tu comunidad, las universidades cercanas, los hospitales. ¿En qué estás contribuyendo tú para dejar un mundo mejor? Y el consumidor se está acercando a eso. Obviamente habrán consumidores que no tengan tanta sensibilidad. Sin embargo, los estudios que nosotros tenemos a nivel de la Unión Europea nos están diciendo que cada día tenemos un consumidor más exigente y un consumidor que le está dando importancia a no solamente qué me aporta tu producto o servicio, sino en qué estás contribuyendo. Estamos viendo incluso, bueno, el boicot que ha habido en China, incluso en estos momentos donde dice, bueno, es que se están respetando los derechos humanos en China. ¿Cuántas personas ahora están consumiendo ropa o textil en China? Hay mucha gente que ya no la está consumiendo. ¿Por qué? Porque todavía se siguen lesionando los derechos humanos en algunas empresas. No hay que generalizar y no hay que decir que en todas las empresas de China se están vulnerando los derechos humanos. No, hay empresas muy serias que no están trabajando con ese tipo de políticas, ¿vale? Pero cuando una empresa de la Unión Europea o de cualquier país del mundo se deslocaliza y se va
para esos países porque hay una mano de obra más económica, también hay gente que está pendiente de eso y decir, mira, es que yo ya no compro en algunas tiendas tampoco, simplemente porque sé que no se están comportando de una manera saludable con sus trabajadores, con el medio ambiente. Entonces, creo que así como hay gente que está siguiendo esta tendencia desde hace muchos años, creo que el coronavirus ha hecho que mucha gente se esté dando cuenta de eso. Estamos hablando incluso de las producciones de huevos, por lo menos hay gente que está comprando solamente huevos donde las gallinas, ¿vale? No estén estresadas y estén viviendo en el campo. Entonces, imaginaros ya cuando empezamos a introducir, que tú dices, bueno, es que ahora hay unas gallinas que están estresadas, enjauladas, y ya yo no quiero consumir porque estamos maltratando a los animales. Entonces, hace unos años, si de repente hubiéramos hablado de eso, hubiéramos dicho, bueno, estos serán los suizos, que les importan las gallinas, o los belgas, ¿sabéis? Pero no, no, estamos hablando incluso en países donde no ha habido una tendencia sobre la sostenibilidad y la preservación incluso de los derechos de los animales, que ahora está viendo ese cambio y vamos a ir para eso. No es solamente una tendencia de los países desarrollados, y yo creo que esto es muy importante. Ya cuando estamos llegando al productor pequeño, que ya le importa incluso cómo está produciendo el tema textil, también estamos maltratando a los animales cuando queremos comprarnos un bolso, cuando queremos un abrigo, cuando queremos unos guantes. ¿Qué estamos haciendo? Cuando las mujeres nos teñimos el cabello, las pruebas se están haciendo maltratando animales. Es decir, ya ahora el consumidor tiene otra manera de ver la vida, sobre todo, y la persona común, ¿vale? Está viendo también cómo el mundo se está desarrollando. Entonces creo que empezar a sensibilizar a la gente en toda esta tendencia para que no se vea solamente los países desarrollados, ¿vale? Pues nos puede ayudar mucho, porque hay muchísimos sectores. Estamos hablando de perfumería, estamos hablando de textil, estamos hablando de tecnología, estamos hablando de economía circular. O sea, los grandes presupuestos de la Unión Europea vienen ahora totalmente respaldados por el Pacto Verde. Es decir, vamos a preservar todos nuestros grupos de interés, nuestros trabajadores, los animales, los medios de comunicación, todo en general. Entonces, tenemos que ver también cómo estamos ahora mismo viviendo, cómo se está acabando con recursos naturales justamente por la no preservación. Entonces creo que ya el coronavirus ha hecho que nos demos cuenta que hay que cuidar el ambiente. El ambiente, necesitábamos respirar. No sé si ha llegado a Chile un mensaje que es probablemente la tierra necesitaba respirar. No sé si ha llegado allí a Chile, pero aquí en la Unión Europea la tendencia es eso, la tierra necesitaba parar y detenerse, porque no estábamos respirando de verdad un aire puro, era un aire absolutamente contaminado. Entonces también está como la vertiente coronavirus, pero también la vertiente teníamos que respirar eso. Perfecto. Gracias, Alejandra. Bueno, efectivamente, pareciera ser que los mecanismos de resolución colaborativa de alguna manera sintonizan con ciertas ideas que tienen que ver con el respeto, con el cuidado al medio ambiente y con la escucha de las necesidades de todos los que intervienen en el proceso económico. Me gustaría darle la palabra a Benjamín, porque si se dan cuenta, esta actividad incorpora varios componentes que parecieran están separados el uno del otro. Sostenibilidad, digitalización, resolución de conflictos, comercio internacional, pareciera ser que todos estos elementos están separados. Sin embargo, de acuerdo a lo que dice Alejandra, pareciera ser que están muy unidos y que eso es lo que se está produciendo hoy en día. Por eso, Benjamín, te quería preguntar, ¿nos podrías contar un poco más en profundidad cómo la tecnología podría aportar al desarrollo económico y cómo se podría vincular con la solución de las controversias comerciales? ¿Cómo ves esa vinculación? Y quiero recordar
que Benjamín está liderando un proyecto de una plataforma de resolución de conflictos, que bueno, nos puede contar un poco más de eso, por lo tanto tiene toda la experiencia y la sensibilidad para entender cómo la tecnología conversa con esto que nos decía Alejandra, con la necesidad de los consumidores y con el desarrollo del comercio. Benja, te doy la palabra. Gracias, Sole. Sí, desde la perspectiva de lo que hacemos nosotros, ¿cierto? De la disciplina de la resolución alternativa de conflictos, el impacto que tiene la tecnología en el desarrollo económico es muy significativo. Principalmente me gustaría plantear 3 puntos. El primero es cómo impactan la manera en cómo resolvemos estos conflictos, tanto en las relaciones entre empresas como en las relaciones entre empresas y consumidores, como también en otros ámbitos en que se relaciona la empresa con su stakeholder, ¿cierto? Pero también en cómo la eficiencia o la eficacia de los sistemas de justicia y de resolución de conflictos en general impacta también en la competitividad de los países, que es algo que me gustaría plantear. Y el tercer punto que es relevante en ese sentido es la relación de algo que ya planteaba Alejandra, que es cómo esto tiene un impacto en la sostenibilidad. O sea, cómo podemos entender que hoy día nuestra actividad, que es contribuir en el fondo al acceso a la justicia y a la resolución de controversias, tiene un impacto efectivo y muy concreto en cómo al final las empresas se relacionan con sus stakeholders, y esto obviamente es una forma súper tangible de medir cómo una empresa es más sostenible que otra, digamos. Entonces, partiendo por el primer punto, es bien interesante ver la magnitud que tiene el problema, para decirlo de alguna forma, ¿cierto? Por ejemplo, el Foro Económico Mundial, en un estudio que hizo ya hace algunos años, pero son las últimas cifras que tenemos, cifró en 800.000 millones de dólares el costo del conflicto comercial B2B a nivel mundial, ¿ya? Solo el costo directo asociado a los conflictos que llegan a una instancia judicial. Cuando a eso se le suman los costos adicionales que acarrea el conflicto, por ejemplo, con el desgaste organizacional que implica, el desvío, digamos, atencional de recursos en un equipo a estar preocupado de resolver una disputa, ¿cierto? El daño en las relaciones comerciales, eso, de acuerdo a las estimaciones del Foro Económico Mundial, incluso se triplica. O sea, es un problema que en cuanto a envergadura es muy relevante, muy relevante. Y el segundo punto, ¿cierto?, es mirar que el mismo organismo, por ejemplo, para medir la competitividad hoy día de los países, uno de los puntos es la eficiencia, ¿cierto?, del aparato público. Y dentro de la eficiencia del aparato público está la capacidad, la eficacia, la eficiencia que tenemos para resolver conflictos. Nosotros sabemos, ¿cierto?, en el marco de esta conversación, además que el peso de la resolución de controversias o acceso a la justicia no es una mochila exclusiva, ¿cierto?, del sector público, sino que también hay otras organizaciones de la sociedad civil, como las cámaras de comercio, centros de arbitraje y mediación, que contribuyen a ese acceso a través de la justicia privada o la resolución alternativa de conflictos. Entonces, incluso si uno pone ese factor, uno podría decir que incluso digamos, el impacto que tiene la gestión, la prevención, la resolución de controversias en la competitividad que tienen los países podría ser mayor aún a lo que se mide hoy día actualmente, ¿cierto? Porque se considera solo el accionar del sector público en esos indicadores. Entonces, el problema pareciera que es relevante, o sea, que hay una importancia y una relación muy relevante entre el desarrollo económico, ¿cierto?, y la manera en cómo se resuelven las controversias en el ámbito comercial. Y el ámbito comercial, ¿cierto?, no solo envuelve la relación entre empresas o las relaciones B2B, como hablamos, business to business, sino también la relación de las empresas con los consumidores. Y ahí hay una serie de antecedentes que es bueno tener en cuenta, en que se ha estado levantando, en el fondo, la importancia que tiene tener buenos sistemas de resolución de controversias para incentivar el comercio en ambos ámbitos. Por ejemplo, el trabajo de UNCITRAL en ese sentido, tanto en el mundo B2B como B2C, las recomendaciones de la OSD para el trato justo a los consumidores, ¿ya?
También el trabajo que viene haciendo la PEC a través de generar un marco colaborativo de reglas para resolución de disputas B2B, son todos antecedentes muy objetivos de instituciones serias, con una reputación importante, que ya han demostrado en el fondo que este es un tema que hay que considerar. Eso como a modo de contexto. Y después cuando lo vemos o hacemos la relación con la tecnología, ¿cierto? Vemos que hoy día la tecnología está impactando muy fuertemente la forma en cómo resolvemos esos conflictos. ¿De qué manera? A través de lo que se llaman las legal tech o las soluciones digitales que nos permiten transformar la justicia y la forma en que se prestan los servicios jurídicos. Y en ese mundo, ¿cierto?, está lo que se llama la justicia digital, con ejemplos muy concretos en distintas partes del mundo, y también lo que es el Online Dispute Resolution, o la resolución de disputas en línea, que es en el fondo este matrimonio entre tecnología y resolución de disputas, ¿ya? Y la oportunidad que nos entrega la tecnología ahí, ¿cierto?, tiene que ver principalmente con poder ampliar el acceso a mecanismos que hoy antes eran de más difícil acceso en ámbitos como, por ejemplo, relación de empresa con consumidores, donde hoy día tenemos sistemas de mediación online en Asia, en la Unión Europea, ahora tenemos distintas iniciativas también acá en América Latina. Un ejemplo es la que estamos desarrollando nosotros, que es la plataforma Resolución en Línea, y además generar otros mecanismos que antes no estaban al alcance de nuestra mano porque no teníamos las herramientas digitales que tenemos hoy día. Entonces hoy día podemos acceder a mecanismos como negociación asistida por algoritmos, a soluciones algorítmicas, donde en el fondo es esta cuarta parte la que emite una decisión y ya no un tercer humano. Entonces esas son muchas de las oportunidades que nos presenta la tecnología, ¿cierto?, para ser más eficientes y también para ampliar el acceso a estos mecanismos que, como decíamos, tienen un impacto positivo también en incentivar las relaciones comerciales, en que estas relaciones sean más sostenibles y en construir confianza en el comercio. Si no hay confianza en el comercio, porque hay un riesgo alto, ¿cierto?, de tener una controversia que va a llegar a tribunales con estos costos asociados. Imagínense en el caso de una controversia transfronteriza, obviamente las barreras que existen para ese intercambio comercial son mucho más altas. Entonces acá hay un círculo virtuoso que es de la mano de la tecnología, los mecanismos de resolución alternativos de disputa, ¿cierto?, como una herramienta que no solo incentiva el desarrollo económico, como decíamos, y el intercambio comercial, sino que también contribuye a que ese intercambio sea más sostenible. ¿Por qué vía? Por la vía de tener relaciones más colaborativas con tus consumidores, con tu cadena de valor, o sea, con tus proveedores, y también incluso el día de mañana con las comunidades. Eso yo pienso que serían como los principales puntos que configuran este triángulo de tecnología, resolución alternativa de disputas y desarrollo económico. Benjamín, y antes de que pasemos a otra pregunta, a otro expositor, ¿y cómo esas tres puntas de este triángulo colaboran, ayudan, mantienen o incentivan la simetría en las relaciones en el fenómeno comercial? Porque el fenómeno económico es un fenómeno social, y de alguna manera afecta nuestras vidas, afecta nuestras relaciones, determina el desarrollo de las naciones, determina el acceso a ciertos bienes. Entonces, ¿cómo estas tres patas, por decirlo de alguna manera, sintonizan y generan simetría? Porque en la mediación, en los mecanismos de diálogo, la simetría es fundamental. Los mediadores trabajamos con una igualdad sustancial. Nuestras partes tienen que tener la información para poder sentarse a conversar, porque de lo contrario, en una mesa asimétrica las personas no van a poder sentarse a conversar. ¿Cómo estos tres elementos incentivan la simetría, Benjamín? Ahí creo que es muy interesante ver lo que ha aportado al final el desarrollo tecnológico, la innovación, en áreas muy distintas, y no necesariamente en la justicia. Cuando uno piensa en el transporte, ¿cierto?, o lo que es hacer un pedido por internet, incluso hoy día, ¿cierto?, en ciertos servicios del Estado que son digitales, ¿cierto?, como los pasaportes sanitarios, qué sé yo, uno
puede comprobar al final que uno de los beneficios que tiene la tecnología es ese efecto democratizador que tiene, sobre todo cuando hay un buen acceso, ¿cierto?, a conectividad o móvil, e incluso banda ancha, como es en nuestro país, por ejemplo. Y ese efecto democratizador es muy potente, principalmente no solo por un tema de acceso, ¿cierto?, la capacidad de tener a 3 clics la oportunidad de acceder a un proceso de resolución justo que a lo mejor no hubiese sido antes igualitario, entre comillas, ese acceso para todos, por ejemplo, los consumidores, porque hubieran requerido tener un contacto en esa empresa, o haber tenido algún tipo de llegada, o a lo mejor ser muy hábil, ¿cierto?, en redes sociales para poner un reclamo por otra vía, ¿cierto? Entonces, ese es uno de los beneficios que entrega, ¿cierto?, estas herramientas tecnológicas, que son un medio, no son un fin, obviamente. También, otra característica que tienen las herramientas de justicia digital es que permiten tener acceso a data bien protegida, obviamente, con protección de datos personales, que permiten que las organizaciones, los estados, tomen mejores decisiones también. Y eso es una posibilidad de no solo contribuir a que se resuelvan esos problemas concretos, que se resuelvan este tipo de sistemas, sino que también ir mejorando los procesos y tener un enfoque más bien preventivo. Perfecto. Gracias por la respuesta, Benjamín. Y ahora me gustaría preguntarle a Juan Manuel, dada tu experiencia, ¿cuáles son los conflictos más comunes que se dan en el ámbito del comercio internacional? ¿Cómo responde el derecho tradicional a dichas problemáticas? ¿Crees tú que es necesario nuevos mecanismos? Muchas veces cuando uno analiza temas de acceso a la justicia, ve que las partes están haciendo las cosas de una manera y bueno, si me ha ido bien de esta manera, ¿para qué voy a generar cambios? ¿Es necesario cambios? ¿Necesitamos ofrecer una paleta distinta de mecanismos para resolver los conflictos internacionales? ¿Cómo lo ves tú desde tu experiencia? Bueno, María, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, a ver, son 3 preguntas que van de la mano y la verdad que daría para hablar largo y tendido, pero bueno. A ver, el tema de la primera pregunta, habría que ver primero, cuando hablamos de conflictos, a qué clase de conflictos, ¿verdad? Porque en realidad tenemos en el ámbito de lo que es la conflictividad, valga la redundancia, conflictos que son netamente estatales, es decir, intraestados, disputas particulares estados o con entidades estatales, o las contiendas particulares con particulares. Es decir, eso da un abanico de situaciones a nivel comercio muy distintas. También acá, y antes de ingresar un poco a esa tipología que he podido por lo menos resumir para hoy, diría que hay un factor que toma incidencia, que es obviamente el COVID, ¿verdad? En el actual esquema de, ya no sé si decir post-COVID o mundo COVID aún, que son diferentes focos de conflicto que se trasladan y que se van a seguir trasladando producto de esta crisis, y que tienen causas, por ejemplo, que luego van a ser trasladados a los contratos, sobre todo, que es lo que uno puede más visualizar, la renegociación de contratos, los incumplimientos, los cumplimientos, etcétera, etcétera. Es decir, hay factores que han influido, y quizás lo siga siendo más adelante, como por ejemplo han sido el cierre de algunas actividades productivas, las medidas sanitarias más estrictas, obstáculos administrativos que también dificultan el transporte. Otra cuestión ha sido también mayor aumento en la duración de los procesos de producción y de operatividad, los tiempos de carga, descarga, tránsito, etc. Y la cuestión de la facilitación del comercio y la logística internacional. Todo esto entiendo yo que genera y ha generado una serie de incumplimientos a nivel contractual, ya diría general, regional, etcétera, que afecta lo que es la capacidad de pago, donde las mercaderías también demoran más tiempo en ser entregadas, donde los costos de los fletes han aumentado. También se ven varios temas de propiedad intelectual,
Y esto de alguna manera conduce a una tipología de conflictos que uno más o menos puede ir viéndolo a través de los diferentes centros de arbitraje a nivel mundial, ubicados en diferentes áreas geográficas, donde vemos conflictos que van en el sentido de disputas vinculadas a las compraventas de materias primas y mercaderías, los contratos de distribución, representación, intermediación. También podríamos ver cuestiones vinculadas a los contratos de construcción, ingeniería, infraestructura, disputas en materias de contrataciones, bueno, propiedad intelectual, que fue lo que ya había mencionado, el tema de los nombres de dominio, las empresas mixtas, disputas marítimas, cuestiones vinculadas a las autoridades aduaneras, cuestiones de bancos, contratos de trabajo. Todo esto genera una mecánica a nivel, yo lo situaría esto más en el ámbito particular, entidad estatal. Pero de la misma manera también los estados han adoptado medidas que distorsionan también el comercio, y nosotros aquí desde el ámbito ya más Mercosur lo vemos, que los estados también se ven obligados a tomar medidas que de alguna manera terminan incidiendo en el comercio, estado a estado, pero también tiene como un efecto cascada hacia los privados. Entonces, esto afecta tanto lo que son permisos de circulación, licencias de importación y exportación, el tema aranceles, entre algunas. Eso como un panorama general, ¿no? de las controversias que uno más o menos puede ver que se reiteran en todos los centros de arbitraje a nivel mundial, y que nosotros también como bloque de integración empezamos a observar. Esto va de la mano de lo segundo que tú preguntaste con el tema de, bueno, cómo responde el sistema jurídico, el derecho. Yo creo que acá en realidad, si uno lo analiza muy objetivamente, y ya además por lo que han dicho Benjamín y María, Alejandra, las herramientas están, o sea, es decir, está desde la opción judicial hasta la opción de los medios alternativos de disputas o los medios más adecuados para solucionar disputas, y entre eso arbitraje, mediación y otros tantos más. Yo creo que el problema está no tanto en cómo responde el derecho, porque como digo, las herramientas están, también Benjamín habló de las cuestiones online. Quizás el tema está en algunos lugares, y sobre todo viendo un poco cómo funciona el espectro de los mecanismos alternativos de disputas, el tema de darle mayor credibilidad quizás a los sistemas, el tema de la eficiencia, el tema de los costos, el tema de los tiempos. Creo que ahí radica más que nada no sé si llamarlo una problemática, o quizás la reciente judicialización del arbitraje, de alguna manera hace volver un poco unos pasos hacia atrás en la cuestión del arbitraje en especial. Por eso la mediación también ahora se ha posicionado fuertemente en el ámbito internacional y regional en algunos casos. Y esto va de la mano si se requieren nuevos mecanismos. Y acá diría que, bueno, depende, ¿verdad? Porque yo creo que los mecanismos existen, pero en algunos casos no. Voy a poner un ejemplo. En Mercosur 2020 se adoptó por decisión el acuerdo de comercio electrónico. Y es muy interesante porque abarca por primera vez todas las cuestiones de comercio electrónico, pero por ejemplo no plantea un mecanismo de solución de disputas. Uno supone que podría esto anclarse en el ámbito del protocolo de Olivos, pero esto es solamente para estados. Quiere decir que en este campo, por ejemplo, y ya en el ámbito Mercosur, sí se necesitaría, quizás como dijo Benjamín, una plataforma online de resolución de disputas. En este caso sí, porque no la tenemos, y sobre todo porque los particulares quedan fuera del ámbito de la resolución de disputas. Es decir, las controversias que se pueden dar a nivel particular, hoy el Mercosur no tiene una puerta de entrada para solucionar este tipo de conflictos. Yo después me quedé con una idea que dijo Benjamín, lo de los algoritmos. Yo la verdad, nunca he sido, yo siempre digo que ningún extremo es bueno. Yo no sé realmente, por lo menos lo digo yo como operador jurídico, que las controversias tienen un origen humano, psicológico. No sé si estamos preparados como para dejar en manos de un tercero no humano, no físico, la resolución de disputas. No lo sé. Creo que esto merece un análisis un poco más en profundidad, porque entiendo que hay cuestiones que a veces escapan a lo que puede ser un automatismo. Obviamente que el automatismo supone volver al cumplimiento de la rule of law. Habría como cierta más inflexibilidad, me parece, no lo sé.
pero creo que no sé si por ahora estaríamos, por lo menos acá, nosotros en Mercosur estamos intentando abrir las puertas a los particulares justamente, por lo menos de tratar de tener una alternativa, porque muchas disputas quedan en el ámbito particular sin solución. Entonces creo que en este caso sí diría que, por lo menos en esta parte de la región, nosotros sí se requieren nuevos medios, y la mediación también es una opción, que lamentablemente tampoco la tenemos consagrada. Sí, en algunos acuerdos como con Colombia o Egipto está prevista la mediación, pero tampoco en los términos de la Convención de Singapur, o en el modelo UNCITRAL, o en el reglamento UNCITRAL. Se aparta bastante el modelo que el Mercosur ha tomado como mediación. Entonces creo que en esta área sí diría que es necesario. Para el resto yo creo que hay un abanico de opciones hoy que no había antes, y la verdad creo que en todo caso habría que seguir trabajando en ellas, consolidar algunas cuestiones más, como decía anteriormente, tiempos, costos, un poco más de credibilidad, mayor apertura a otro tipo de personas que puedan intervenir en estos procesos, pero creo que en realidad el abanico es amplio. O sea, así como digo, me pareció interesante lo que dijo Benjamín de tener una plataforma neta y exclusivamente online para determinado tipo de controversias, me parece algo muy interesante, la verdad. Así que, bueno, no sé, esa sería como mi visión de estas tres preguntas, que, bueno, como dije, no son sencillas de contestar, aunque parecerían, creo que tienen muchas vueltas, pero bueno, por lo menos como idea les dejo eso. Gracias por tu respuesta. Bueno, yo creo que tú has tocado varios temas que son como bien relevantes, ¿ah? Y yo creo que es bueno distinguir en alguna medida el mecanismo propiamente tal y la forma en que se implementa el mecanismo, porque pareciera ser que en muchas legislaciones nos pilló el cuestionamiento o la idea de que quizás mediar online, por ejemplo, o llegar a algún acuerdo sin judicializar o sin ir a un arbitraje, podía ser más rápido, más expedito, pero nos pillamos con legislaciones en donde la mediación no está sentada, ¿ah? Y por lo tanto, bueno, pero ¿cómo vamos a mediar online si no tenemos ley de mediación? ¿Ah? Como que necesitamos un peldaño previo. Y por otro lado, ciertos mecanismos empezaron a adquirir su fisonomía propia. Ya le vamos a dar la palabra a Benja, pero en el fondo la negociación asistida y la posibilidad de algoritmos no reemplazan al ser humano. Yo creo que Benjamín lo puede explicar después, pero no reemplazan al ser humano y ese mecanismo permite de alguna manera resolver ciertas diferencias. Pero cuando hay ciertos intereses contradictorios, cuando la problemática tiene otras características que la hacen más compleja, necesariamente va a tener que intervenir un mediador. Ese mediador puede intervenir por una plataforma online, pero la labor del mediador, y gracias a Dios, por lo menos hasta ahora, no está siendo reemplazada por ningún algoritmo. Así que eso es una buena noticia. Lo que el algoritmo hace es, en el fondo, que yo solicito una cosa y la empresa esté dispuesta a dármela, y hace como el match, por decirlo de alguna manera. Bueno, Benjamín lo puede explicar bastante mejor. No sé, antes de ir a Macarena, Benja, te doy la palabra para que expliques este punto, para que todos podamos entenderlo. Perfecto, sí, no, muy buenos puntos los que plantea Juan Manuel, yo creo que son todos fundamentales, en el entendido siempre que, como decíamos, la tecnología en la resolución de disputas siempre va a ser una herramienta y no debería pasar a ser un fin en sí mismo, tratar de implementar la innovación por la innovación. O sea, acá siempre hay que recordar que al final lo que nosotros hacemos es administrar justicia, sea justicia privada en el caso de la resolución alternativa de disputas en general, ¿cierto?, o en los sistemas de justicia tradicional, bueno, eso es lo que hacen, ¿cierto?, los poderes judiciales, ¿cierto? O no olvidarse que el centro al final son las personas y los usuarios de estos sistemas que van a resolver un conflicto al final y a buscar justicia. Y en ese punto, el rol que cumple la tecnología, cuando me refería a la cuarta parte, significa básicamente que es la tecnología la que puede asistir, ¿ya?, al tercero neutral humano, digamos, en ciertos casos, sea un conciliador, un mediador, en ciertas tareas que a lo mejor son repetitivas y que no es necesario que las haga un ser humano. Por ejemplo, agendar reuniones, enviar recordatorios de estas mismas audiencias, administrar bien los archivos que están gestionándose en un caso, por ejemplo, o también
adquirir ciertos roles que antes no estaban disponibles al final, como por ejemplo la posibilidad en una negociación asistida por algoritmos, en que sea este motor, ¿cierto?, tecnológico, el que ayuda a las partes a lograr un acuerdo mediante el intercambio de sus propuestas de solución. Y cuando se encuentra los rangos de negociación, en el fondo, una zona de posible acuerdo, el caso se cierra con un acuerdo que siempre requiere de la confirmación o el consentimiento de ambas partes. Entonces, esa es una de las maneras en que están operando hoy día los algoritmos en la resolución de disputas en línea. Pero hay mucho debate acerca del académico, acerca de cuál va a ser el rol de esta cuarta parte hacia adelante. O sea, incluso hoy día hay sistemas que incluso podrían generar más polémica aún, que tienen jurados en el fondo, definidos aleatoriamente a propósito de una base de datos del fondo de jurados previamente inscritos en ese sistema. Entonces hay una gama de mecanismos acá que se están creando y que va a ser muy dinámico de todas maneras como siguen hacia adelante. De todos modos, me gustaría agregar algo más. Yo desconozco, Benjamín, si vosotros tenéis alguna regulación en cuanto a inteligencia artificial, pero nosotros en la Unión Europea estamos debatiendo incluso cuáles son esos sesgos culturales, porque es decir, ¿quiénes van a ser esas personas que van a diseñar esos algoritmos? Porque si son más hombres, si son más mujeres, si estamos hablando de personas de edad avanzada, de personas jóvenes, con lo cual yo creo que esto sería un debate que generaría mayor profundidad y creo que incluso, María, otro debate diferente a hoy día de la mediación, porque nosotros, por ejemplo, ya estamos regulando todo el tema de los algoritmos y de los sesgos culturales. Porque es decir, ¿quién va a introducir todos esos datos en los algoritmos? ¿Cuántas personas? ¿De qué edades van a ser? ¿De qué tipo de formación van a ser? ¿De qué estrato social va a ser? Es decir, cómo los algoritmos, en vez de facilitarnos, ¿vale?, si son algoritmos que están que tienen una tendencia y un sesgo hacia una de las partes, también tiene que verse quiénes van a ser esas personas que van a introducir esos datos. Entonces yo creo que aquí sería importante ver cuando estamos hablando de algoritmos específicamente quiénes los están diseñando y cómo se está haciendo, porque aquí nosotros estamos debatiendo ética e inteligencia artificial y creo que eso es muy importante y nosotros como mediadores tenemos que hacer una gran labor para que no hayan ese tipo de sesgo, porque a mí me pareció muy importante cuando dijo algo Juan Manuel, y es el tema de la credibilidad de la mediación. Entonces hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, cuando estamos hablando de inteligencia artificial y no hay un marco regulatorio, como por ejemplo nosotros aquí en la Unión Europea estamos trabajando mucho el tema de los sesgos culturales, justamente porque nosotros tenemos una realidad, es que hay muchas empresas privadas. Mira, yo no sé si eso lo tenéis allí, pero hay muchas empresas privadas que cuando tú le dices, este es mi conflicto, te dice cuál es el mecanismo que debe utilizar. Es decir, mira, yo tengo tal conflicto, tú introduces unos datos y la empresa privada, a través de unos algoritmos, que hay que ver quién ha diseñado esos algoritmos, te dice, es arbitraje, es mediación, es conciliación. No sé si tenéis esa realidad allí, pero nosotros estamos debatiendo porque hay casos que han salido muy bien, pero hay otros casos que no. Entonces, claro, esto ha pasado hace un par de años, ahora mismo en la Unión Europea se está regulando más el tema de la inteligencia artificial, pero cuando salió todo este tema hubo mucha complejidad sobre quiénes eran los que estaban diseñando esos algoritmos y quiénes estaban introduciendo esos datos por el tema de los sesgos. Porque claro, hay que definir todo el tema de la diversidad, son personas de qué edad, son mujeres, son hombres, qué estrato social, con lo cual yo creo que eso generaría mucho debate y por eso me parece muy interesante que lo hayáis introducido tanto Benjamín como Juan Manuel, porque lo podríamos plantear para más adelante, ese tema. Bueno, yo coincido contigo, Alejandra, que efectivamente esto evidentemente es materia de regulación. Sin embargo, creo que la institucionalidad, la academia, el debate van a ir generando los criterios, los estándares que se deben adoptar
en la utilización o la creación de este tipo de mecanismos, no es un tema menor, y por lo tanto, evidentemente, la institucionalidad y la academia tienen harto que decir desde esa perspectiva. Macarena, desde tu experiencia y conocimiento, porque estás muy vinculada al ámbito de la mediación y al ámbito del arbitraje en materia comercial, ¿nos puedes contar o compartir cuál crees tú que es la importancia de la resolución temprana de las controversias y cómo la mediación se vincula con esto en el ámbito de las relaciones comerciales internacionales, incorporando además, evidentemente, la tecnología? ¿Cuál es la relevancia de la resolución temprana? Gracias, María Soledad. Oye, qué gusto estar en este panel. Y la verdad es que hoy día yo creo que el gran título es que ustedes celebran el Día de la Mediación. Y eso significa que hay algo culturalmente ya muy arraigado y que nosotros tenemos que mirar y tratar de alguna manera de avanzar en esa línea. En nuestro país estamos aquí a puertas, pareciera que esta conversación de hoy día va a ser una antesala al ingreso del proyecto de ley de mediación civil y comercial los próximos días, pero la verdad es que ya celebrar el Día de la Mediación, pucha que se ha hecho un buen trabajo, así que no podía dejar de decir eso, y esperemos que algún día nosotros también tengamos este Día de la Mediación. ¿Y por qué un Día de la Mediación? Yo creo que iba un poco relacionado con tu pregunta, Sole. La importancia de resolver tempranamente los conflictos es el nivel o grado de daño en la relación de las partes que puede haber. Yo creo que es difícil que estemos celebrando algún día el día del juicio, ¿o no? El día del proceso judicial en tribunales. Y no significa estigmatizar algo como negro, blanco, lo óptimo, lo no, sino que individualizarlo y distinguirlo como una herramienta distinta que en lo que es la relación humana parece ser muy amigable o al menos sugerible de conocer y utilizar. Y nosotros somos los responsables de mostrar esto, de mostrar estadísticas, de mostrar cómo se ha avanzado, de mostrar la experiencia de la academia, de los centros de arbitraje, y sobre todo ir uniendo esto con principios que hoy día son estructurales en este siglo, en este año 2022 ya. Porque cuando hablamos, y hablaba muy bien ahí Alejandra, la sostenibilidad, hoy día hay principios que se cruzan como diálogo, sostenibilidad y tecnología, y se cruzan en mira a encontrar o acceder a la justicia también en una etapa temprana. Hay una expectativa de obtener justicia absolutamente válida desde que el hombre es hombre y la mujer es mujer, ¿cierto? Al final, en ese sentido, es una expectativa que muchas veces se ve frustrada y que tiene consecuencias negativas que impactan a sociedades enteras. Mira, en realidad, hoy día nos aboca muchas veces el concepto del reclamo por el e-commerce que hemos hablado. En realidad depende si yo conozco a alguien en la empresa que me proveyó el servicio o el bien, o si yo tengo más tiempo para estar colgado en una línea telefónica reclamando, o si yo puedo delegar esto en alguien, en un abogado muchas veces. En cambio, tú mencionabas muy bien, Soledad, el tema de la simetría. Cuando yo tengo estos mecanismos tempranos apoyados por la tecnología, nosotros lo hemos visto en la plataforma Resolución en Línea, que en una primera etapa de esta negociación asistida, donde ya hay muchos problemas tipos con soluciones tipo que si yo la encuentro ahí, donde básicamente son las mismas personas las que han encasillado las partes de estas soluciones tipo, qué buena noticia, me demoré 2 clics en encontrar la solución. Estamos hablando de una tipología de conflicto bastante simple en cómo se engendró, en el fondo, en cómo ha escalado, ¿cierto? Porque por supuesto que pues, yo siempre voy a necesitar la intervención de un experto, un mediador, a lo que hemos llamado esta Uber mediación, un poco por la eficiencia y la rapidez y también responder a los tiempos de las personas hoy día. Es difícil pensar que si, lo comentaba Benjamín, si yo hago una operación comercial que son 5 clics, que me demoré 5 minutos, yo vaya a encontrar la solución a un reclamo o un potencial conflicto en 5 meses o en 5 años. O sea, ya ni siquiera te da para 5 semanas, ¿cierto? Y en ese sentido yo creo que resolver estos conflictos o divergencias o reclamos de manera temprana responde al tipo de vida que hoy tenemos, a cómo nos aceleró también en el sentido de la tecnología, la pandemia que estamos viviendo, y cómo eso nos obliga a adaptarnos a estos cambios. Y las sociedades que se adapten
de manera más rápida o armónica con su regulación, con sus expertos, con la academia, va a hablar muy bien, ¿cierto? Porque yo me estoy haciendo cargo de algo que es real. Y estoy respondiendo a un principio de sostenibilidad, porque hoy día no importa el tamaño de la empresa, de la mini pyme, del emprendimiento, tengo que tener canales de respuesta y tengo que ahí aprovechar que de alguna manera este uso de la herramienta tecnológica que apoya a la resolución democratiza llegar a tener esas plataformas o esos canales de respuesta. No tengo que llegar a ser la gran empresa o la gran transnacional que tiene toda una unidad de atención al cliente, sino que de alguna manera hay aquí como un pilar solidario que nosotros hablamos sobre estas plataformas para que sean muchos los que puedan tener estas vías para que no importa el monto de la transacción ni el número de clientes o consumidores, pueda tener todas respuestas. Entonces yo creo que estamos ante buenas noticias que nos dan simetría, que nos ayudan a adaptarnos a los cambios, que ponen la tecnología al servicio de las personas, que nos hacen cumplir principios que hoy día todos abrazamos, el trato justo a los consumidores, la eficiencia, y que también, y con esto quiero ir cerrando, nos lleva a un concepto de globalización más completo, porque nosotros tenemos tratados internacionales de libre comercio, nosotros hoy día tenemos una relación comercial ya de pymes que van y están en otro país. Yo creo que como estamos resolviendo los conflictos de manera temprana o conflictos judicializados, tienen que ser cánones, estándares o mecanismos más o menos parecidos en cada país. No puede ser que nosotros hablemos un solo idioma para hacer el contrato comercial internacional, pero en el minuto en que aparezca un conflicto, que lo más probable es que siempre aparezca en alguna u otra medida, tengamos idiomas muy distintos, sistemas muy distintos, regulaciones muy distintas en cómo vamos a resolver el conflicto, porque eso también va a ser una barrera. Va a ser una barrera que va a diferenciar quién tiene más o menos acceso al comercio internacional. Entonces tenemos que hacer que estos mecanismos sean más accesibles a quienes son parte, a quienes son consumidores, a la cadena con proveedores, y que respondan a la lógica que hoy día tienen las sociedades, y vuelvo a esto de los principios, al diálogo, a la sostenibilidad, a la tecnología, a responder en tiempo, porque al final, cuando converge, que sea un poco de cada cosa que estamos hablando, se le entrega mucha dignidad a las personas. Y dignidad que no importa nuevamente quién soy, dónde estoy, qué capacidad tengo para poder resolver mis conflictos. Hoy día estas plataformas, hoy día la mediación, nos entregan esta simetría que buscamos, porque eso al final del día hace que la expectativa de obtener justicia no se vea frustrada en las personas. Así que, nada, nuevamente felicitar por el Día de la Mediación y espero que nosotros también celebremos un Día de la Mediación antes que después. Gracias, Macarena. La verdad me quedé con más preguntas con lo que dijiste, porque me quedé pensando, yo debo reconocer que yo era una absoluta detractora de la tecnología en el ámbito de la mediación. Sin embargo, mi necesidad de mediación durante la pandemia hizo que ahora sea una fanática de la tecnología, porque mi necesidad de seguir mediando, trabajando era tal que dije, bueno, si esto es la herramienta que nos sirve, bueno, sumémonos y utilicémosla. Pero me parece súper razonable lo que dice la Maca en el sentido de esta herramienta que nos da la posibilidad de que el mecanismo pueda llegar a las personas, que nos da la posibilidad de que esté a disposición de nuestros usuarios y de resolver las diferencias. Y dicho esto, y para cerrar, porque se nos ha pasado la hora volando, les voy a hacer algunas preguntas del chat. Una última pregunta bien acotada a cada uno de ustedes. Alejandra, uno tendría a pensar que el mecanismo que utiliza tecnología va destinado a un tipo de usuario. Y el usuario que no tenga esa categorización va a disponer de un mecanismo que lo pueda utilizar, que esté de acuerdo a sus características y a sus necesidades. Tú hablaste de los sesgos en la creación, por ejemplo, o la utilización de estos algoritmos. ¿Qué hacemos en nuestros países con la brecha digital que existe? Que es, les voy a dar un ejemplo.
ayer o antes de ayer me escribió mi papá y me dijo, quiero mandar este contrato a la notaría, pero me sale todo al costado porque estaba con control de cambio. Me decía, no puedo sacar esto. O sea, yo estaba a punto de decirle, yo tampoco puedo hacerlo, pero lo voy a intentar. Y logré sacar el control de cambio del texto. ¿Qué hacemos con la brecha digital intergeneracional, con la brecha digital de acceso? ¿Cómo ves tú, Alejandra, la brecha digital, la tecnología, comercio internacional, relaciones consumidores-empresas, relaciones entre empresas? ¿Cómo lo visualizas tú? Bueno, gracias, Sole. Me gustaría también, una persona está interviniendo aquí en el chat justamente y dice, el algoritmo podría cumplir una función inicial en un sistema multipuertas para elegir el MAR, el medio alterno de resolución de conflicto más adecuado según las características, ¿no?, del conflicto. Claro, yo entiendo, por ejemplo, y lo quiero empezar por aquí para contestarte lo tuyo, y es que es muy importante, mirad, aquí cuando estamos hablando de resolución de conflicto, por un lado tenemos la cultura de cada país, tenemos los sesgos, tenemos la brecha digital, es decir, creo que desde los gobiernos tenemos que intentar impulsar políticas para que lleguen a los ciudadanos. Por ejemplo, nosotros en la Unión Europea desde el 9 de marzo estamos trabajando por impulsar las competencias digitales de las personas mayores. Necesitamos esos abuelos y esos padres que no son digitales que empiecen a trabajar eso. Y yo tuve la oportunidad de estar el año pasado trabajando con la Cámara de Comercio de Madrid justamente en temas de competencias digitales, y creo que lo más importante y lo que necesitamos impulsar, además de las políticas públicas, ¿no?, que es necesario que los estados las impulsen. Mirad la humildad. Yo creo que en el momento que somos humildes de reconocer y de decir, mira, esto no lo sé hacer, pero puedo aprender. Creo que Ahí, la tecnología pone a prueba nuestra capacidad de humildad y hay que dejar el ego atrás, porque decirme, ahora sí, tu señal, ahora sí, si quieres puedes apagar la cámara para responder la pregunta porque está tu internet medio estable. dejarme ver. Dejarme ver, ¿me lo vais comentando? Sí, sí. Sí, ahora. Sí, que yo justamente decía, es decir, hay que impulsar políticas públicas, ¿vale? Para que no haya una brecha digital y llegue a toda la población. Nosotros, por ejemplo, desde aquí estamos trabajando incluso en las áreas rurales y remotas, ¿vale? Para que esas personas que no han nacido con esto del Internet, pues llegue el Internet allí y sepan aprovechar las ventajas del Internet. Eso por un lado. Estamos trabajando las competencias con las personas mayores para que aprendan el ABC de lo que necesitan, ¿no?, para poder conectarse, para poder resolver los conflictos. Y en cuanto a todo el tema de resolución de conflicto que estamos hablando, de comercio internacional, mirad, yo tengo muchos años trabajando en comercio internacional, creo que ya en el año 2001 o así comencé a trabajar. Luego me empecé a especializar sobre el 2005, así. Y yo lo que he visto es que cada país tiene su propia cultura y su propia manera de resolver los conflictos, con lo cual los mediadores necesitamos trabajar nuestros propios sesgos culturales cuando estamos trabajando. Yo he trabajado mediaciones con chinos, no tiene nada que ver una negociación con una persona china, con una persona de Bélgica, con una persona de España o con una persona de Colombia, con lo cual nosotros como mediadores también necesitamos aprender herramientas, porque el ABC de China no es el ABC de Colombia, no es el ABC de Bélgica, ni es el ABC de Holanda. Entonces creo que tenemos que trabajar nosotros como mediadores todos nuestros sesgos culturales que tenemos cuando vamos a mediar, cuando estamos en negociaciones internacionales. Eso es lo que yo aprendí, porque yo he cometido muchos errores como mediadora. Cuando empecé, ¿por qué? Porque de repente un lenguaje directo le puede venir bien a una persona de Holanda, pero de repente un lenguaje muy directo con la persona de China se va a sentir que lo estamos atacando. ¿Entendéis lo que os digo? Entonces creo que es muy importante que nosotros los mediadores trabajemos
todo el tema cultural para que nuestro diálogo se adapte a nuestros interlocutores, porque a veces vamos a tener chinos, colombianos, chilenos, venezolanos, y es importante, ¿no?, que cada una de esas personas se sienta reconocida, porque para lo que es un chino el equilibrio puede ser que para un colombiano, para un ecuatoriano, un peruano no lo sea, y estamos hablando de comercio internacional, estamos hablando de digitalización y estamos hablando de resolución de conflictos, con lo cual es muy importante que lleguemos, ¿no?, al fondo de eso, y este sería mi mensaje. En mi caso yo me he especializado en comercio internacional y llevo muchos años trabajando con Asia, estuve trabajando 10 años inversión tecnológica desde China. Luego he estado trabajando inversión tecnológica de Latinoamérica y ahora actualmente desde la Comunidad de Madrid estamos trabajando mucho la inversión desde la Unión Europea a España. Entonces, los canales de resolución de conflicto, aunque tengamos una normativa marco en la Unión Europea, la experiencia que tenemos es que necesitamos adaptarnos a cada uno de esos interlocutores al margen de la regulación que tengamos, que obviamente pone las bases jurídicas, pero nosotros como mediadores, ese diálogo tiene que tomar en consideración los aspectos culturales de esas personas para que se sienta reconocida y para que sienta que realmente hay simetría, porque no es lo mismo, como os comento, una simetría de un peruano, de una persona de Colombia o de un belga. Entonces yo os invito a que si queremos trabajar en comercio internacional, vamos a trabajar los temas interculturales, vamos a trabajar el tema de la brecha digital, porque la brecha digital que puede haber en Venezuela, donde yo he hecho mediaciones por WhatsApp, no es la misma brecha digital que yo tengo aquí en España cuando tenemos plataformas específicas. Entonces también adaptarnos, ¿no?, a cada país y a cada sistema, porque por ejemplo en Venezuela se nos va el Zoom a cada rato. Entonces, ¿qué hicimos nosotros cuando teníamos conflictos de comercio internacional? Hacerlo por el WhatsApp, porque la gente tenía acceso al WhatsApp. Entonces también es cómo nos adaptamos nosotros también a esos países, porque yo puedo decir, bueno, yo vivo en la Unión Europea y esto es lo que tenemos. No, pero es que el inversor de Venezuela, de Colombia, de Ecuador y de Perú quiere negociar también porque ha habido un conflicto. Entonces es como adaptamos incluso nosotros como mediadores y tener esa flexibilidad de decir, bueno, ahora no voy a usar esta plataforma, pero vámonos al WhatsApp. Ojo, que aquí en España sería muy complicado por el tema de la protección de datos, porque imaginaros el WhatsApp. Entonces, claro, lo que quiero decir es que hay que ir más allá de la legislación, sino que hay que ir a la génesis y al tema cultural para que podamos resolver realmente los conflictos que están teniendo los empresarios. Gracias, Alejandra. Y voy a sumar algo más. El otro día nos reunimos con Delcy Lagones, que redactó, fue parte de la comisión que redactó la Convención de Singapur, y la interrogante que surgió es ¿cuándo no es posible realizar una mediación online? Por ejemplo, ella estaba en ese momento de manera presencial en una zona cercana a Vietnam, y ella había decidido trasladarse, pudiendo realizar una mediación online. Sin embargo, ella dijo, este caso creo que tengo que viajar, que no lo voy a poder realizar online. O sea, también ahí hay otro estándar, pareciera ser que son casos multiparte, casos en donde hay demasiada asimetría o diferencia cultural, en donde tú necesitas estar en persona, en fin, o se requiere mucha legitimación de las partes, en fin, esa ya es otra interrogante. Y Benjamín, ¿tú podrías contestar la pregunta que hay en el chat de Ignacio Cox, en el sentido de que podría un algoritmo en un sistema multipuertas definir cuál es el mecanismo adecuado para resolver un conflicto? Sí, de hecho, uno de los roles que tiene esta cuarta parte en distintos sistemas es poder clasificar, en el fondo hacer este filtrado inicial del tipo de solicitud del cual se trata. Entonces, una de las grandes ventajas que tienen estos sistemas de resolución de disputas en línea es poder agregar estas instancias que a lo mejor antes se hubiesen hecho de manera manual, poder generar esa derivación, como dice Ignacio, a la puerta adecuada en el fondo, llevarlo al mecanismo más adecuado o al flujo de procedimientos más adecuado según las características de esa solicitud que se haya presentado. Así que definitivamente sí. Gracias, Benjamín. Y Juan Manuel, una pregunta. ¿Visualizas en el futuro que en un escenario de Mercosur pueden existir estas plataformas, pueda existir esta estandarización o esta posibilidad a fin de facilitar la resolución de los conflictos en materia de comercio internacional?
Y bueno, mira, yo más que visualizar diría que es necesario e imperioso, por no decir urgente. Creo que ahí termina la cuestión, porque imagínate que inclusive en el acuerdo de comercio electrónico está previsto la protección del consumidor, pero visto el esquema actual que tenemos, ¿a dónde va el consumidor? Esa es la pregunta. Entonces creo que ya este es un debate muy profundo a nivel Mercosur después de 30 años, que es que, como decía, ¿no? Es los particulares a dónde van. Por eso digo que esto tarde o temprano tiene que ser abordado y obviamente adaptarse a las mecánicas. También agregaría un último elemento que es lo que si bien mencionó Alejandra, también agregaría el tema de la cultura jurídica, también de los operadores. Yo soy de Uruguay y en su momento, también con algunas asociaciones profesionales, no voy a decir que hay una reticencia generalizada, pero también los profesionales que tienen digamos, una formación, y por eso lo que Alejandra decía de más litigación, la cuestión de, digamos, la prevención de los conflictos, la mediación, no es algo que esté institucionalizado. Entonces, muchas veces, gran parte de lo que eran conciliaciones fracasan también porque no hay una cultura, ¿no? del conflicto, sino que una vez que estamos acostumbrados a litigar judicialmente. Entonces, creo que por eso digo que es algo que tiene que ir incorporándose también, es un elemento que yo no dejaría de lado, capaz que en algunos otros países están más avanzados, sin duda, pero también la cultura del operador jurídico es importante para darle también eficiencia a esto, respaldo, promoción y credibilidad. Entonces, a veces también ese es un detalle no menor. Pero como decía, a tu pregunta, sí, yo creo que para Mercosur es necesario y urgente una transformación y un cambio, porque así como está planteado, tenemos normativa bastante avanzada, pero no tenemos los mecanismos para dónde plantear los reclamos, lo cual, bueno, obviamente quedamos en la mano de la vieja institución de la protección diplomática, ¿verdad? El Estado decide si, bueno, negocia o, bueno, inicia un arbitraje, con todo lo que esto supone, ¿no? En algunas cuestiones quizás sirva, pero para cuestiones rápidas, del consumidor, de reclamos breves, es evidente que esto no funciona o no podría funcionar adecuadamente. Muchas gracias por tu respuesta. Y finalmente, Macarena, se tocó un tema que es bien relevante, que es la cultura jurídica de los operadores, sumado al comercio internacional y las distintas visiones que hay sobre este tipo de mecanismos. ¿Cómo crees tú que estamos en nuestro país con respecto a este tipo de mecanismo? Hoy día, para contarles a quienes están conectados, se designó el nuevo gabinete del gobierno que se va a iniciar. Hay una ministra de Justicia nueva que es socióloga, por lo tanto, pareciera ser que hay ciertos estándares que están cambiando. Entonces, Macarena, ¿cómo visualizas tú que nuestro país puede enfrentar este tipo de mecanismos, la tecnología, la mediación, en fin, lo que se viene? Sí, la Sole comentaba el nombramiento del gabinete y yo creo que primera vez en la historia que no es un abogado o una abogada, así que ahí vamos a ver en qué efectos tiene concreto esa señal y creo que para la mediación es una buena señal, porque cuesta. Aquí fuimos formados en un mundo de confrontación con herramientas procesales que el que más recursos ponía o incidente interponía al final iba a la delantera. Y creo que eso es un cambio que toma tiempo y donde es muy, muy importante la formación en las universidades. Dar las distintas alternativas. Yo creo que es muy importante tener esta formación procesal. Es otra puerta más, como se ha dicho, ¿cierto? Pero hay un tema también de transmitir que ese rol que tiene el abogado, donde las personas confían en nosotros, pucha, más de un 100%, es una responsabilidad muy grande. Yo siempre doy el ejemplo, difícil que el doctor yo le diga, no, mire, ese no es el remedio que yo necesito, usted se equivocó. O sea, cuando yo le digo, mira, frente a este conflicto, yo me iría a un juicio, pero con todo, no me lo van a cuestionar. Entonces es importante mostrar las distintas opciones y de alguna manera quienes estamos en las instituciones, en la academia, dar datos duros de resultados. Nosotros tenemos una experiencia, Juan Manuel y Alejandra, que ha liderado Soledad, que en este tiempo de pandemia hubo un programa pro bono de las 1000 mediaciones,
Y lo que hemos visto ahí es maravilloso, o sea, contrapartes en un contrato de arrendamiento en tiempos complejos, que habían creído que el otro no le iba a contestar nunca al teléfono, que se reúnen a través de sistemas telemáticos al final, y que llegan a un acuerdo o incluso no llegan a un acuerdo, recomendarían este proceso nuevamente en más de un 80%, en un 90%, cuando los acuerdos a lo mejor bordean el 50%, un poco menos. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros en el mundo jurídico entender y tomar y decir, mira, es el mejor abogado de la plaza, porque sabe negociar o sabe cuándo decirle a un abogado, a un cliente que vaya a mediación o a quien vaya donde él a consultarle. Toma tiempo, son cambios culturales que merecen mucho respeto en su ensamblado, ¿cierto? Unos con otros, pero tiene que ser un poco rápido, porque hoy día al adaptarse al cambio no nos puede tomar tanto tiempo. Y bueno, yo creo que conversaciones como esta, mostrarle a nuestro país y a quienes nos acompañan hoy día que en Europa se celebra el Día de la Mediación, es mostrar que hay una comunidad también de profesiones distintas que acompañan a los conflictos, de profesiones, de oficio, y que lo importante es que al final del día esto ayuda a esa persona, a esa expectativa de justicia. La justicia no es exclusiva de quienes somos abogados, estudiamos la carrera y tenemos muchas armas judiciales al final, sino que la justicia es algo que no ha variado en su concepto aristotélico, ¿cierto?, hasta el día de hoy. Lo que sí ha variado son las carreteras para que lleguemos a esa justicia. Y quienes nos gusta y hemos optado por ser abogados de carrera, tenemos que entender que hoy día esos caminos para acceder a la justicia se han ido aumentando las posibilidades. Y bueno, y tener conciencia de que impacta de mejor manera la relación de las personas, a los tiempos, muchas veces a los costos. Y eso yo creo que es un camino que ha sido en algunos países más lento, pero que no podemos flaquear ahí. Y bueno, aquí la Soledad ha sido, yo diría, con responsabilidad, el gran ícono en Chile de llevar adelante la mediación en todas sus caras. Y Benja le está poniendo un color muy interesante, que es utilizar la tecnología y ver cómo los números y las empresas que hoy día son partes de resolución en línea, al final las hacen menos pedazos hoy día las redes sociales, ni siquiera en un tribunal. Así que, Napo, yo creo que estamos en un buen camino y esperemos que se acelere eso. Ojalá la próxima semana en Chile tengamos muy buenas noticias y ingrese el proyecto de ley al Congreso. Gracias, Macarena. Y yo también recordar que no sé en qué momento el conflicto civil y comercial se distanció de lo que a las personas en la relación les sucedía. Yo debo reconocer que antes de ser mediadora en el ámbito civil y comercial, como que pensaba que todos estos conflictos eran patrimoniales y era puro dinero, y era una suma de dinero. Cuando empecé a mediar, me di cuenta que habían personas que tenían problemas y que uno de los componentes de ese problema era algo patrimonial, lo cual cambia una perspectiva, porque el fenómeno económico es un fenómeno social y por lo tanto la realización de esta actividad tiene que ver con lograr vincular ese fenómeno que nosotros miramos desde afuera y decimos, no, es solamente dinero, a sostenibilidad, a acceso, a brechas, a justicia. Entonces, importante no perder de vista esto y considerar que en el fondo las personas que están en conflicto requieren una ayuda, requieren resolver sus diferencias de manera tal que podamos construir una sociedad más pacífica. Así que les agradecemos el que se hayan conectado. Muchas gracias a nuestros invitados, muy pertinentes sus intervenciones, que tengan un muy buen fin de semana y esperemos que hoy día sea una gran celebración de este 21 de enero, el Día Europeo de la Mediación. Así que estén muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, un gusto. Chao, chao, un gusto.